Buenos días, señoras y señores. Estamos en vivo en este momento, este día 19 de enero del 2021, para hacer la siguiente entrevista con Fausto Vaca. Él es parte del colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos. Y claro, este colectivo ha planteado una inquietud a los candidatos a la presidencia de la República respecto de cómo reducir los riesgos de desastres en el país. ¿Cómo está esta propuesta, Fausto? Buenos días. En primer lugar, ¿cómo se encuentra de salud? Bienvenido. Gracias, don Jaime. Muy bien, espero que usted también se encuentre muy bien de salud. Creo que en esta situación nosotros necesitamos cuidarnos, no dependemos de ninguna persona, de nosotros únicamente. Tenemos que cuidarnos porque si nosotros no hacemos eso, muy probablemente, y espero que no sea así, pero muy probablemente vamos a tener alguna complicación. Y espero yo que, bueno, la gente también, las personas que nos están mirando y escuchando, pues tomen en consideración estas recomendaciones de mantener el distanciamiento social, cubrirse la boca con el tapabocas y lavarse constantemente las manos o estar desinfectándose con alcohol o con gel con alcohol. Eso me parece que es muy importante porque hasta ahora creo que es lo único que nos sirve para evitar este contagio. Fausto, quisiera escuchar su comentario respecto de los casos, 139 muertos, personas que han fallecido por el COVID en la ciudad de Ibarra. ¿Le parece a usted esta cifra baja, normal, muy preocupante? ¿Cómo le ve la situación? Bueno, si nosotros tomamos en consideración y ya enfocándonos en la parte de los desastres, tomemos en cuenta lo siguiente, que en el transcurso de los meses de marzo, abril y mayo del 2020, el Planifica Ecuador estimó las pérdidas y daños por la pandemia en 6.420 millones. Eso es nada más en la parte económica. Ahora, en la cuestión de personas fallecidas, realmente usted ve que nosotros no tenemos una información confiable de acuerdo a los mismos reportes de prensa. Sin embargo, el hecho de que cada día tengamos o aumente la cantidad de infectados es algo que nos llama mucho la atención y que debería poner una alerta en el sentido de que tenemos nosotros como personas, como parte de una comunidad, con el respeto a la vida, cubrir y cumplir con todas las recomendaciones que nos han dado para evitar el contagio. Es lo único que me parece a mí que debemos mantenernos y cuidar, porque de lo contrario vamos a seguir aumentando. Fausto, ha habido un relajamiento, como que las personas ya se cansaron de estarse cuidando, como que dijo, bueno, yo salgo nomás a las calles, voy a los mercados, estoy en los buses están gente repleto los buses, entonces como que ya pasó el tiempo y dice, este asunto no va a cambiar y claro, volvemos como que no hubiera pandemia. Claro, pero también ahí no esperemos que la autoridad respectiva sea la única que nos haga cumplir estas medidas de prevención. Yo creo que ya depende de cada uno, de cómo lo toma con el respeto a la vida de uno mismo, de los familiares, de la gente más cercana, de los amigos y del resto de la comunidad. Yo lo que veo es que las personas no están tomando en consideración que esto es una cuestión muy seria. Tal vez a mí no me va a afectar, pero le puede afectar a uno de mis familiares y luego vamos a estar lamentando, Dios no quiera, algún tipo de fallecimiento, que por eso tenemos que cuidarnos. Muy bien, Fausto. En los debates presidenciales que hemos visto en los últimos días no se ha tomado en cuenta, ni se ha planteado, ni se ha mencionado el tema de la reducción de riesgos de desastres en el país, a pesar de que hemos vivido varios desastres, como es el tema del terremoto en Manabí en el 2016, y también el tema de las inundaciones, el tema del fenómeno del Niño, los sismos, los incendios forestales, en fin, la pandemia misma del COVID, pero no se menciona el tema de la reducción de riesgos y tampoco se dice algo respecto de fondos para tener como una especie de colchón cuando ocurran estos desastres. ¿Cómo lo ves? Sí, precisamente por eso es que el colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos, que está conformado por más de 350 profesionales, hombres y mujeres,
en diferentes temáticas, pero que nos han integrado a través del interés por realizar y de manera técnica proponer algo respecto a lo que es la reducción de riesgos de desastres. Tomemos en cuenta nada más este dato, don Jaime, y es el hecho de que en los 6 últimos grandes desastres que hemos tenido en el Ecuador, estamos hablando desde el año 1982-83 con el fenómeno del Niño, hasta el último que fue el terremoto de Manabí, estamos hablando que el Ecuador, en las pérdidas del Ecuador y los daños fueron o sobrepasaron los 129.000 millones de dólares. Fíjese la cantidad que es. Tal vez la gente no dimensiona la cantidad que es, pero si tomamos en cuenta a la deuda externa, es 2 veces la deuda externa que tenemos actualmente. Y significa, para las personas que entienden de la parte económica, significa que dobla también el monto del Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que el Ecuador produce. Dese cuenta. Entonces, tomando en consideración esto y lo que ya mencioné al inicio de los 6.420 mil millones de dólares que el país perdió en los meses de marzo, abril y mayo del 2020 por la cuestión de pandemia, estamos hablando de cerca de 140 millones de dólares, de 140 mil, millones de dólares que se han perdido en daños por los desastres que se han presentado. Desastres que si se hubieran manejado en su tiempo de manera técnica, nos habrían, yo creo, y eso es una cuestión que en el estudio que se realizó, se puede ver que se pudo haber disminuido notablemente la cantidad de pérdidas, ¿no? Sin embargo, no es tarde todavía, por eso el colectivo ha planteado esta como una prioridad nacional y política de Estado, el reducir el riesgo de desastres. Es así que se les envió un documento a los binomios presidenciales para que ellos puedan leerlo, puedan estudiar la propuesta del colectivo. La propuesta es netamente técnica, no tiene nada que ver con la parte política. Nosotros somos un colectivo que no está con algún tipo de embanderamiento político, sino enfocados en lo que tiene que ver con lograr en el Ecuador que las nuevas autoridades pues no solo hablen de la reducción de riesgos de desastres, sino también que podamos llegar a tener una ley que posibilite, primero, el dar las directrices claras de cómo se va a manejar la gestión o cómo se va a gestionar los riesgos en el Ecuador. Segundo, designar la parte temática en conjunto con la academia para que ellos también puedan contribuir en la investigación y también en el aporte de lo que tiene que ver con la capacidad de poder inducir a las personas a volvernos resilientes, porque eso es lo que buscamos con todo esto. Y aparte de eso también el hecho de que hay que tomar en cuenta que no únicamente necesitamos esto, también necesitamos que específicamente una ley que se está proponiendo a los binomios y también a los señores y señoras candidatos a asambleístas, pues que haya, también se tome en cuenta el hecho de que debe haber especificado una cantidad de fondos que deben estar tomados en consideración en todo el estamento, tanto nacional como local. ¿Por qué? Porque con esos fondos se pueden hacer acciones de reducción de riesgos. Solo como un dato, don Jaime, antes por cada dólar invertido en la respuesta, tomábamos en cuenta que $3 más o menos debieron haberse invertido en la reducción. Ahora es 1.9 y a veces en algunos casos 1.15. Eso quiere decir que si nosotros estamos invirtiendo $1 en la prevención, nos estamos ahorrando 9 a 15 dólares en lo que tiene que ver con respuesta. Y eso es muchísima plata. Usted fíjese todo lo que hemos hablado de 129.500 millones de dólares solo en los 6 desastres más grandes que ha tenido el Ecuador. Entonces eso quiere decir que tenemos nosotros que empezar a hablar de una manera diferente. Si quiere un nuevo paradigma en el sentido de que
Nosotros, como personas, como autoridades, las personas que van a ser las nuevas autoridades del Ecuador, pues lo tomen muy en serio a la reducción de riesgos de desastres, porque de esa manera el país se va a ahorrar muchísimo dinero cuando, Dios no quiera, se vuelva a presentar un sismo, un terremoto fuerte. Fíjese que tenemos en algunos sectores inundaciones, deslizamientos, y todo eso va sumando y esa suma de cantidades en dinero y también la suma de recursos que se invierten para la respuesta y no para hacer prevención, es la que nos va realmente a perjudicar a la corta y a la larga. Es decir, que usted señala, Fausto, que se invierten recursos para actuar cuando se produce un desastre, pero no hay dinero, recursos para prevenir, para reducir los riesgos, es decir, para estar preparados. No se le ha dado la importancia del caso por parte de los gobiernos, de las autoridades del Estado, a este tema de preocupante como es los riesgos de desastres en el país. Creemos que no va a pasar nada, que todo está lejano, que los terremotos son en otros países y no es en Ecuador. Pero allí estamos equivocados porque somos reactivos, actuamos de acuerdo al momento y no tomamos las medidas preventivas del caso. Precisamente, o sea, la posibilidad que nosotros planteamos dentro del colectivo a los candidatos es precisamente dejar la reactividad y pasar a la planificación, en donde va a estar establecido qué vamos a realizar para disminuir los efectos de algún desastre si es que se presentan. Y el momento en que nosotros estamos disminuyendo los desastres, estamos también ahorrando dinero, estamos salvando vidas, estamos en todo sentido el estamento no solo del Estado, sino también el estamento local, cantonal, provincial e inclusive comunitario, se va a ver mejor organizado. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros hablamos de resiliencia, estamos diciendo que todos estamos preparados y vamos a hacer frente a algún evento adverso o peligroso. Y cuando ya lo hagamos frente, vamos a tener toda esa capacidad de poder recuperarnos en menor cantidad de tiempo y con menos cantidad de inversión de dinero, que también puede servir para otras actividades de reactivación económica a las personas que se han visto afectadas. Ahora, este pedido que hace el colectivo que usted está representando, no solo va planteado a los candidatos presidenciales, también a los candidatos a la Asamblea, para que allí precisamente se haga la ley orgánica del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Por allí también va la situación de orden legal, Fausto. Sí, o sea, en la ley se habla también del fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. ¿Y qué significa esto? No es una institución, son todas las instituciones que debemos conjugarnos, debemos convocarnos, debemos cooperar para que en la parte de la reducción de riesgos que tanto estamos mencionando, pues se vea efectivamente el trabajo de todos de manera organizada. Y así, sí pueden, algunas personas me han dicho en lo particular que es como soñar. Sí, puede ser soñar, es un sueño que está en las manos de las nuevas autoridades del poder hacerlo realidad, pero no un sueño mío, es un sueño del Ecuador de poder tener una ley de gestión de riesgos que nos ayude a fortalecernos como comunidad, a fortalecernos como Estado, y que cuando venga un desastre, pues podamos hacerlo frente, podamos enfrentar el desastre y recuperarnos, como he dicho ya anteriormente, de una manera rápida, por un lado. Y por otro lado también, al momento de hablar del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, es confiar también la rectoría a un mecanismo institucional, es decir, no a una persona, sino a todo un colectivo, y no estoy hablando del colectivo al que yo estoy, al que me pertenezco, sino de un colectivo de instituciones que trabajen en función de esto, de reducir los riesgos de desastres. No solo una institución,
varias instituciones en conjunto que lo hagan de manera efectiva, y vamos a ver que esto de a poco va a ir cambiando la realidad en nuestro país. Algo como lo que había antes, ¿se acuerda, Fausto, con el tema de la defensa civil? Sería algo parecido, donde todos éramos la defensa civil. Algo así están planteando ustedes. Básicamente es una institución, mejor dicho, es un mecanismo institucional que nos indique específicamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque este momento, tomemos en cuenta que no hay una ley a nivel nacional que hable de gestión de riesgos, que nos indique hacia dónde vamos como país en la gestión de riesgos de desastres. Y lo que necesitamos es eso, es precisamente a través de esta ley el fortalecimiento de las instituciones que puedan ayudarnos a, en conjunto, trabajar para mejorar la capacidad de respuesta, para mejorar los estudios y las investigaciones para poder realizar actividades de reducción de riesgos. Digo, como ejemplo nada más de la construcción de un muro de contención, el tener actualizados los mapas y planos de las ciudades, y que quede específicamente definido cuáles son áreas de alto riesgo para construcciones, que eso ya les corresponde también a los GATS cantonales, pero basados en la ley. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de realmente un cambio de actitud, un cambio de paradigma, como digo yo, y hasta de cultura, diría también, que va enfocado a nosotros ser resilientes, nosotros estar preocupados por gestionar los desastres, las emergencias, los incidentes en nuestros colectivos, en nuestras ciudades, inclusive en nuestra familia. Pero lo que estamos hablando es ya lo macro, es lo que necesitamos que los candidatos pues tomen en consideración. Dentro de esto, nosotros estamos también pidiendo la conformación de un equipo técnico del más alto nivel, con el conocimiento de gestión de riesgos, con el mandato de de emitir un pronunciamiento con las recomendaciones respectivas. Eso es lo que nosotros también estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque el dejar todo en manos de muy pocas personas es realmente demasiada presión, digo yo. Y lo que nosotros necesitamos es que varias instituciones se integren, formen este equipo técnico que va a ser y que pedimos sea también el asesor de la presidencia, el asesor de los señores asambleístas, el asesor de los tomadores de decisiones en lo que tiene que ver con la inversión en lo que es gestión de riesgos de desastres. Muy bien. Hemos hablado que es un desastre la erupción del volcán Tungurahua, el tema de las inundaciones, el tema del cambio climático. ¿Se puede considerar la pandemia también como un desastre? Si tomamos en cuenta la cantidad de fallecidos, hay muchas personas que relacionan con otros países y nos dicen, no, si nosotros no tenemos muchos fallecidos, pero no tenemos que hacer relación con otros países, tenemos que hacer relación con el número de habitantes que tenemos y cuántos fallecidos se ha dado dentro del país. Y ahí podemos ver si son muchos los fallecidos o son pocos los fallecidos, por un lado. Por otro lado, debemos también tener en cuenta que en la pandemia prácticamente mucha gente quedó sin trabajo. Eso significa que se volvieron más vulnerables porque están expuestos a la misma pandemia, y también porque tienen que generar recursos para la alimentación básicamente de él y de su familia, o de estas personas y de sus familias. Y si a eso le añadimos lo que acabé de mencionar de 6,000 y pico de miles de millones de dólares que en 4 o 5 meses perdió el Ecuador, nuestro país, perdió en nuestro país, en todo sentido, en daños, en todo lo que pudo haber pasado consecuencia de la pandemia, estamos hablando que sí es un desastre para nosotros como país. Tal vez si esto le mencionamos a algún país europeo o algún otro país mucho más desarrollado dentro de Sudamérica,
probablemente no se lo tome como un desastre, pero para nosotros sí es un desastre. ¿Por qué no se toma en cuenta a la reducción de riesgos como una prioridad nacional, como algo urgente e importante en el país, Fausto? Bueno, porque no, nosotros pensamos y creemos, de acuerdo a lo que hemos revisado y estudiado, no hay mucho interés porque no generan votos, porque no se ven grandes construcciones realizadas. Entonces, eso no genera votos. Sin embargo, a la larga, si nosotros vemos todo lo que se puede construir, para volverle, digo yo, más fuerte a una sociedad, a una área específica, con todo lo que se puede construir para beneficio y bienestar de la comunidad, las autoridades deben tener en cuenta que eso es también gestionar los riesgos. ¿Por qué? Porque la gente tiene espacios para poder estar tranquila, para poder pasear, no va a tener la preocupación de sufrir algún tipo de acto violento. Entonces eso también es parte de lo que nosotros mencionamos que debería tenerse en cuenta. Y eso va volviendo a las instituciones más creíbles, con mayor credibilidad, y va volviendo también a la comunidad como más cercana a las instituciones que pueden ayudar. Y también a nosotros como personas nos vuelve más críticos, autocríticos y también propositivos. Y a eso es a lo que se tiene que enfocar, la reducción de riesgos de desastre también, que todos tenemos en nuestro espacio, en nuestro campo, poder entender qué es esto y poder, en base a nuestra experiencia y nuestra área de vida, en donde estamos nosotros todos los días trabajando o viviendo, pues podamos proponer algo para poder evitar que si viene un desastre, o disminuir que si viene un desastre, pues sea un golpe muy fuerte y no podamos recuperar. La reducción de riesgos de desastres también debería ser y formar parte del tema educativo, constar en las mallas curriculares, en el pensum, no sé. Puede ser también porque es importante que la ciudadanía esté perfectamente informada. Claro. Precisamente es por eso que ya nosotros también mencionamos que la academia y el Ministerio de Educación son los que deberían estar tomando en cuenta esas circunstancias, pero desde la parte, como le explico, de reducción, no desde la parte reactiva únicamente. Porque ahora usted ve las instituciones educativas, la mayoría tiene planes de contingencia, no estamos criticando eso, eso es fundamental también, pero también debemos conocer un poco más. En donde está nuestro colegio, en donde está nuestra unidad educativa, donde está nuestra universidad, qué riesgos tenemos de que se presente un sismo, por ejemplo. ¿Sabemos, no sabemos? Y eso es lo que nosotros debemos tomar conciencia. ¿Por qué? Porque cuando tomamos conciencia vamos viendo soluciones prácticas, y si hay un ente que nos pueda ayudar asesorando en la parte técnica, pues usted ve que las consecuencias van a ser cada vez menos fuertes porque vamos a estar más preparados. Dos inquietudes finales a Fausto Baca, nuestro invitado en esta mañana. Ibarra está preparada para un desastre. Hemos participado en simulacros en instituciones públicas, pero claro, en ese momento es la fiebre. Luego pasa un año y se olvidan, o nos olvidamos, me incluyo, por supuesto, en las normas de qué hacer en el caso de un terremoto o un incendio. Por lo tanto, esto debe ser una actividad permanente en entidades públicas y privadas. Sí, a ver, lo que yo le indicaba anteriormente sobre el hablar tal vez de un nuevo paradigma de educación en el sentido de la gestión de riesgos de desastres, es algo que debe ser recurrente, debe ser permanente, debe ser constante. ¿Por qué? Porque solo esa constancia nos va a volver a nosotros conscientes de en dónde estamos viviendo, y no porque estamos viviendo en este sector que probablemente es, digo yo, es de riesgo porque tenemos al volcán Imbabura cerca. Entonces, no, tenemos que alejarnos de ahí y no vamos a vivir. No, se puede, pero
tenemos que buscar las maneras de vivir en relación con el riesgo que tenemos y en relación con la actividad que cumplimos. Entonces, en ese sentido, nuestro colectivo, a partir de esta propuesta, buscamos precisamente eso, el macro, la ley, y después ir bajando de a poco en cuanto a la asesoría a las autoridades que están o que vienen, para que puedan ellos plantear actividades, acciones de reducción de riesgos, y que la gente sea consciente de eso, que lo que está generando la autoridad con la inversión, porque mucha gente dice, no, estamos gastando en colocar un puente, estamos gastando en colocar un muro de contención, estamos gastando. La palabra no es gastar, la palabra es, estamos invirtiendo en la reducción de riesgos que nos va a dar seguridad a nosotros si por algún motivo hay mucha lluvia en el sector y se nos viene abajo parte de la montaña. Entonces nos va a ayudar a nosotros inclusive a vivir un poco más seguros en el sector. Finalmente, Fausto, ¿cómo nos encontramos a nivel de país en relación con otros países de América Latina, por comparar solo en el continente, respecto de estas políticas de reducción de riesgos? Bueno, es lo que nosotros hemos visto, que sí consideramos que ha habido mucha gente técnica que ha podido dar algunas recomendaciones, que se ha hecho escuchar en algunas recomendaciones, y eso nos ha ayudado para que en los últimos tiempos, pues, los desastres no se presenten con la fuerza que pudieron haber presentado como en el año 82, por ejemplo. Recordará que en el año 82-83, con el fenómeno del Niño, la costa pasó totalmente anegada y se perdieron miles de empleos y millones de dólares. Entonces, en ese sentido, y también hubo muertos por el desbordamiento de ríos. Entonces, ahora esa circunstancia como que ha disminuido un poco, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que trabajar más para seguir reduciendo los riesgos de desastres y lograr en un momento dado el disminuir notablemente, que se note que las personas ya están preparadas y que estamos haciendo frente a algún desastre que se presente, que, como le digo, Dios no quiera que suceda, pero si sucede, pues que nos coja, perdón el término, nos coja despiertos y listos. Sí, porque nunca avisan los desastres que vienen. Entonces hay que empezar o aprender a convivir con el riesgo, con la preocupación, con los sismos, con los temblores, porque la naturaleza está hablando, ¿no? Se pronuncia y nosotros tenemos que poder sobrellevar esta situación, Fausto. Como usted dice, cuando alguien nos habla, nosotros tenemos que poner atención. La diferencia es que cuando está usted hablando, yo hago silencio y le escucho. Y cuando yo hablo, usted hace silencio y me escucha. Pero como la tierra es la que habla, nadie le pone atención. Y ahí están las consecuencias, el cambio climático y todo lo que usted manifestó anteriormente, que son desde algún punto de vista también de estudios técnicos, una manera de responder a la falta de cuidado que tenemos nosotros los seres humanos con esta nuestra casa que es la tierra. Muy bien, gracias Fausto Vaca por la entrevista. Gracias a usted, don Jaime, le agradezco mucho y esperamos, permítame nada más indicarle que el día 26 de enero estamos invitando y hemos logrado hasta el momento que 7 de los candidatos asambleístas de aquí de Imbabura pues confirmen su participación en una socialización que el colectivo va a hacer con ellos para que tengan estos elementos y cuando puedan estar en la asamblea ya como asambleístas, pues puedan también hacer alguna acción respecto a lo que tiene que ver con la ley de gestión de riesgos y la reducción de riesgos de desastres. Muy bien. Gracias, Fausto, y éxitos en su gestión. A usted también. Es un lindo día y una buena semana. Muy bien. Fausto Vaca, él es parte de este colectivo importante, Ecuador con Gestión
de riesgo. Se van a reunir con los candidatos a la asamblea en Imbabura. Ojalá vayan todos, ojalá vayan los, qué sé yo, los 40, los 50 que están de candidatos en las listas principales. Claro, son muchos, pero bueno, es el esfuerzo que realiza este colectivo que tiene esta importante tarea en el país para precisamente reducir los riesgos de desastres en el Ecuador. Amigos, en pocos minutos más tendremos otra entrevista. Será con una candidata precisamente a la Asamblea por los Migrantes. Volvemos enseguida.